Buenas tardes, Lick. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, compañeros. Vamos a retomar la duda, el material de clase, compañeros. Ya que no nos veíamos desde, creo que el viernes pasado. Juan, no sé si podría silenciar su micrófono, por favor. Gracias. Entonces vamos a retomar el tema con lo de la teoría de los aranceles. Antes de que empecemos, compañeros, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario antes de que iniciemos la clase. De mi parte no, Lick. En lo personal tampoco, Lick. Gracias. Muy bien. Está bien, entonces vamos a dar inicio con la clase de hoy. Bueno, como recordarán, el último tema que estuvimos platicando fue la teoría de los aranceles y quiero escuchar de ustedes para ver cómo nos sentimos con el tema, qué han entendido, cómo les parece, o empecemos con simplemente qué fue lo que vimos sobre la teoría de los aranceles, compañeros. ¿Quién se acuerda algo sobre lo que vimos ahí? Tal vez se podría decir, bueno, según lo que recuerdo la última clase, las variables que se evalúan en un arancel, se podría decir, o que influyen. Sí, si no estoy mal, usted dijo que el precio, la cantidad de oferta local, cantidad de demanda, importaciones, ingresos fiscales, excedente del productor y consumidor, que fue ahí donde partió para hacer el primer ejemplo que nos dio. Exacto, ahí muchas gracias, Edson. Entonces ahí están las variables que van a ser de interés para nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a partir o vamos a echar a andar nuestro modelo evaluando esas diversas variables y viendo cómo se comportan al momento de establecer un arancel, ¿verdad? Muy bien. En cuanto al ejercicio práctico que realizamos en la última clase, no sé si les quedó claro, compañeros, cómo se lleva a cabo. A mí no mucho, Lick. Fíjese que me estaba fallando bastante el internet y sinceramente no muy le caché. Fíjese, Lick, que de igual manera saben dónde más o menos, quizás sí me quedó algo de duda, cuando hicimos lo primero, después como que le tomó que el 0% los datos que obtuvimos primero y después le sumó el 100%. A esa parte tuve bastante interferencia y sí le entendí algunas variables de dónde las sacó, pero a otras no. Ok. Muy bien, compañeros. Gracias por la retroalimentación. Bueno, entonces eso sí me interesa, compañeros, que lo entendamos bien, porque fíjense que tanto para las barreras arancelarias como no arancelarias, el modelo funciona de una manera muy similar. Entonces, me interesa que comprendamos cuál es el mecanismo de ajuste del modelo. Y cuando hablo del mecanismo de ajuste, como les decías, cuáles son los pasos, ¿verdad? Cómo se mueve las diversas variables para llegar a los valores finales. Permítanme un segundo, compañeros. Muy bien. Está bien, entonces, ¿alguien más, compañeros, les quedó alguien que sí le haya quedado claro, que más o menos nos pueda ir dando una introducción o que nos pueda ir diciendo cómo funciona el modelo?
Ok, muy bien. Entonces, si quieren, repasemos brevemente cómo es que el modelo se ajusta, ¿verdad? Muy bien, entonces nosotros tenemos una instancia inicial donde tenemos un precio que lo vamos a nombrar P sub 1 y en este precio tenemos un nivel de oferta local que se ubica acá. Vamos a llamarle esto la cantidad ofrecida. Y un nivel de demanda, ¿verdad? En este caso, la brecha entre la oferta local y la demanda es cubierta por importación. Es decir, que el precio está así de bajo porque la oferta local es suplementada por las importaciones. ¿Qué significa esto? Pues para efectos prácticos lo que esto significa es que como vemos, hay una cantidad muy pequeña que nosotros podemos ofrecer internamente de este producto a ese nivel de precio. Sin embargo, los extranjeros sí son capaces de ofrecer ese producto a ese nivel de precio y por eso es que hay una brecha entre la oferta y la demanda que es cubierta por las importaciones. ¿Hasta ahí estamos claros, compañeros? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Si yo vengo y estoy interesado en desarrollar esa industria, yo tengo la opción de establecer aranceles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos que yo establezco aranceles y estos duplican el precio, ¿verdad? Entonces, digamos que el arancel se transfiere completamente y el precio ahora es este P sub 2. A un precio más alto, yo soy capaz de ofrecer una gama más grande de productos, ¿verdad? Entonces, esta es la cantidad ofrecida al precio 1 y esta es la cantidad ofrecida al precio sub 2. Entonces, aquí lo que nosotros vemos es que el precio aumenta conforme yo establezco los aranceles, y al aumentar el precio hay una mayor cantidad de productores locales que son capaces de ofrecer ese producto. Entonces lo podríamos pensar, por ejemplo, desde un punto de vista, digamos, de que los productores locales, pensemos en que hay, no tanto en que un mismo productor aumenta su nivel de producción, sino más bien que hay más productores locales que son capaces de entrar al mercado, ¿verdad? Por el lado de la demanda, nosotros vamos a tener una contracción, es decir, va a haber menos demanda de la que había anteriormente, ¿verdad? Entonces, esta es la demanda sub 1 y la demanda sub 2. Entonces, en este caso, la brecha entre la cantidad del producto que ofrezco yo localmente y la cantidad que se demanda se vuelve más pequeña. Se vuelve únicamente este espacio entre los dos. Estas son las importaciones. Estas son las importaciones sub 1 y las importaciones sub 2. Y se vuelve más pequeña por ambos lados, ¿verdad? Por una parte, la cantidad de oferta local aumenta y por otra parte, la cantidad de demanda total se contrae, ¿verdad? Se disminuye. ¿Está claro eso, compañeros? Sí, gracias. Ok.
Entonces ya nosotros podemos ver... O sea que entonces el efecto de las importaciones, que se contraigan la M1 y la M2. es el efecto del arancel, ¿verdad? Entonces yo vengo y pongo un arancel. La M son las importaciones. Entonces nosotros, como bien decía, si no estoy mal fue Edson quien lo dijo, pero tenemos un grupo de variables que son de nuestro interés, ¿verdad? Nosotros tenemos el precio, la cantidad de oferta local, la cantidad de demanda, tenemos las importaciones, tenemos los ingresos fiscales, tenemos el excedente del consumidor y el excedente del productor. Entonces, cuando yo establezco un arancel, ya pude establecer yo de que el precio va a aumentar, ¿verdad? Cuando el precio aumenta, la oferta aumenta y la demanda disminuye, ¿verdad? Y posteriormente, yo puedo observar acá que la brecha que necesita ser cubierta por importaciones se vuelve más pequeña. Todos estamos claros ahí, compañeros, de que lo que causa estos movimientos es el aumento en los precios, y lo que causa el aumento en los precios es las importaciones que yo tengo, ¿verdad? ¿Sí todos vemos eso, compañeros? ¿A alguien no le queda claro? Sí está claro, licenciado. Ok. Claro, Muy bien. Entonces, cuando yo tengo esos movimientos, ¿qué ocurre, verdad? Yo tengo otras 3 variables que yo debo tener. Originalmente yo no tenía ingresos fiscales. Ahora yo ya voy a tener ingresos fiscales, ¿verdad? Porque a estas importaciones yo voy a poderles poner, o sea, van a generar un ingreso a partir de esos aranceles. Entonces, esperaríamos de que estas importaciones, o lo que sucedería es que los ingresos fiscales aumenten como resultado de estas importaciones, ¿verdad? Y decíamos, bueno, ¿cómo puedo yo cuantificar cuánto es el monto de estas importaciones? Pues fácilmente puedo yo cuantificarlo multiplicando el volumen de las importaciones por el aumento en el precio, ¿verdad? Entonces, si yo tomo la diferencia entre P sub 2 menos P sub 1, que es el aumento en el precio que causó el arancel, y lo multiplico por M sub 2, eso me va a brindar el valor de mis importaciones, de mis ingresos fiscales, perdón. Entonces ahí ya puedo yo tener la primera variable cuantificable. Muy bien, nos quedan las últimas 2 variables que son de relevancia, ¿no? Que son el excedente del consumidor y el excedente del productor. En las últimas clases que tuvimos, discutimos qué eran estas 2 variables. ¿Quién nos puede decir o interpretar cómo
cómo se definen estas variables. El excedente del consumidor líquido es el máximo precio que está dispuesto a pagar el consumidor. Y donde se ve ahí una ganancia para el consumidor. Ok. Muy bien. Es un beneficio que el consumidor percibe, es correcto. Como les digo, es un beneficio que el consumidor percibe. Como decía aquí, la compañera, disculpe, no tengo su nombre a la mano, pero que el consumidor va a percibir un beneficio cuando él estaba dispuesto a pagar más por un producto y termina pagando menos, ¿verdad? Entonces, todos aquellos consumidores que estaban dispuestos a pagar más por el producto de lo que efectivamente terminaron pagando, perciben un beneficio de eso, ¿verdad? Y nosotros podemos cuantificar ese beneficio midiendo el espacio que hay por debajo de la curva de demanda, pero por encima del nivel de precios, ¿verdad? Entonces, originalmente el excedente del consumidor, si nosotros hacemos una horizontal del precio hasta la curva de demanda, el excedente del consumidor está en este triángulo que vemos acá, ¿verdad? Que sería, digamos, este de acá, hasta acá, y hasta acá. Entonces, si nosotros vemos el excedente del consumidor como el beneficio que alguien que estaba dispuesto a pagar más recibe cuando paga menos, eso naturalmente se va a contraer cuando los precios aumenten, ¿verdad? Entonces, cuando los precios aumentan, nosotros vamos a ver una contracción del beneficio que el consumidor percibe. Si nosotros nuevamente dibujamos la horizontal desde el nivel de precios hasta la curva de demanda, podemos ubicar el excedente del consumidor en este triángulo de acá, ¿verdad? Como vemos, el triángulo se vuelve más pequeño y la diferencia entre esos dos es la pérdida de excedente del consumidor que resulta de la imposición de los aranceles. Es decir, el arancel no es beneficioso para los consumidores. Ellos perciben una pérdida a raíz de eso. ¿Está eso claro, compañeros? Sí, licenciado, gracias. Sí, Muy bien. Entonces, por otra parte, tenemos nosotros el excedente del productor. Y el excedente del productor va a ser, por así decirlo, lo opuesto del excedente del consumidor. ¿Cómo es que el productor quiere vender lo más caro posible, verdad? Entonces, el excedente del consumidor es lo que, el excedente del productor es lo que percibe un productor que estaba dispuesto a vender más barato, pero por las condiciones del mercado es capaz de vender más caro, ¿verdad? Entonces, nosotros gráficamente lo podemos ubicar en el espacio que está por encima de la curva de oferta y por debajo de la horizontal de precio.
a la curva de oferta, ¿verdad? Entonces lo tenemos en este triángulo de acá. Y como vemos, cuando el precio aumenta, aumenta el excedente del productor, es decir, hay más productores que se benefician porque el precio aumentó por encima de lo que ellos estaban dispuestos a vender, ¿verdad? Entonces, ya podemos establecer acá que el excedente del consumidor disminuye y el excedente del productor aumenta, ¿verdad? Muy bien. Como les decía, podemos nosotros cuantificar esto calculando el área de los triángulos, ¿verdad? Si estuviéramos trabajando con formas o curvas más exponenciales o logarítmicas, tendríamos que hacer una integral, ¿verdad? Ahora, la pérdida en el excedente del consumidor es absorbida en parte por el productor en este espacio de acá y en parte por el gobierno en este espacio de acá. Entonces nosotros aquí visualmente podemos identificar que si ven donde el triángulo que representa el excedente del consumidor se vuelve más pequeño, una parte de eso, de esa pérdida de área, se va hacia el productor y la otra parte se va hacia el gobierno, ¿verdad? Y sin embargo queda un área que no es absorbida ni por el productor ni por el gobierno, ¿verdad? Eso está gráficamente representado por estos dos triangulitos que nosotros vemos acá. ¿Qué representan esos dos triángulos, compañeros? El costo de la política. Es correcto, es el costo de la política. ¿Y a qué nos referimos con el costo de la política? Adelante. Compañeros, no sé si alguien levantó la mano. Lick fue una compañera Débora. Eunice dice el arancel. No, el arancel es lo que aumenta el precio, ¿verdad? Pero ¿a qué nos referimos nosotros? ¿Cómo explicarían ustedes qué es el costo de la política y para qué nos sirve poder cuantificarlo? LIC podría ser el ingreso que obtiene el gobierno por la recaudación del arancel. No, porque esa parte ya nosotros lo identificamos, ¿verdad? Entonces, lo que el gobierno recibe por la recaudación del arancel, de alguna manera, es una transferencia, ¿verdad? De los consumidores a través de su excedente hacia el gobierno. Entonces, como les decía yo, ¿verdad? Hay una parte de la pérdida en el excedente del consumidor que la absorbe el productor, que es esta parte de acá. Y hay otra parte que la absorbe el gobierno, que es este rectángulo que vemos acá.
Pero estos dos triángulos de acá no los absorbe nadie, ¿verdad? O sea, es decir, no se trasladan ni al productor ni al gobierno. Se vuelven costo de política. ¿Qué es el costo de política? Pues básicamente es eso, ¿verdad? Es la pérdida en el beneficio del consumidor que no puede ser absorbida ni por el productor ni por el gobierno. Y como consecuencia es una pérdida en el bienestar de la población, una pérdida neta, ¿verdad? En el bienestar de la población, porque de alguna manera la pérdida en el bienestar que ve la reducción del excedente del consumidor se transfiere o se traslada de alguna forma al productor y al gobierno, que en teoría utiliza ese dinero para pues mejorar las condiciones de vida de la producción, de la población, perdón. Entonces, en ese sentido, esa pérdida en el excedente que experimenta el consumidor, una parte la absorben otros miembros de la población, pero hay una parte que nadie absorbe, ¿verdad? Que es esa parte, esos dos, que la podemos ubicar nosotros gráficamente en estos dos triángulos de acá. Pero que lo podríamos ver nosotros si, digamos, nosotros hacemos la resta entre los dos triángulos e identificamos cuánto es la pérdida en el excedente del consumidor, identificamos luego cuánto absorbió el productor y cuánto absorbió el gobierno, va a haber una pequeña diferencia que no absorben ninguno de los dos. Perdón. Y esa diferencia, perdón, es un costo neto, ¿verdad? Es decir, es un costo que nadie en la población va a ver un beneficio. Y entonces nosotros tenemos que poder cuantificar eso para poder identificar cuál va a ser el costo de la población. Y pues en teoría yo estoy protegiendo esta industria por alguna razón, ¿verdad? Yo estoy protegiendo esta industria porque espero que se desarrolle a futuro y que me permita a mí competir, porque espero que genere empleo o porque espero que mejore mi balanza de pagos, ¿verdad? Esas son las tres razones grandes por las cuales yo pondría un arancel. Entonces yo tengo que ver que el beneficio que voy a ver en esos elementos de política que, por así decirlo, están afuera del modelo, sean superiores a este costo de la política. Porque de lo contrario, el beneficio que mi país va a percibir no va a ser lo suficientemente alto para contrarrestar el costo que tiene la política. No sé si hay alguna duda con esto, compañeros, o hay algún otro comentario. No, por el momento creo que está todo claro. Ok. Muy bien. Entonces, esto es como nosotros establecemos el modelo de teoría de los aranceles. Y la teoría de los aranceles abarca otras restricciones no arancelarias. Vamos a ver cómo está acá. Y entonces, el tema que quiero que cubramos hoy son las barreras no arancelarias. Cuando hablamos de barreras no arancelarias, compañeros, estamos hablando sobre regulaciones o políticas que no le ponen un costo para entrar el producto, pero que sí contribuyen a restringir el comercio. Entonces, por lo general van a ser, o no por lo general, casi siempre van a ser disposiciones legales, ¿verdad?, que vienen de un ente gubernamental que obstruyen el ingreso de libres mercancías
poniendo reglas o poniendo obstrucciones al ingreso de esa mercancía. Entonces, en tal sentido, funcionan de la misma manera que los aranceles, pero son otros mecanismos que los gobiernos pueden tener a su mano. ¿Cuáles podrían ser algunos de estas barreras, compañeros? ¿Qué les parece? Compañeros, ¿qué se les ocurre que podrían, a qué nos podemos referir a las barreras no arancelarias? En las aduanas, los cierres fronterizos para pasaportes de importaciones. Eso sería un caso extremo, ¿verdad? Si simple y sencillamente prohibimos el ingreso de una mercancía. Excelente. ¿Qué otra cosa podría ser una barrera no arancelaria, compañeros? Disculpe, y con el azúcar que, por ejemplo, le ponen vitamina A para que sea más caro aquí. Aquí está una de los ejemplos, ¿verdad? Se pueden poner requisitos que no se hacen en otros países para encarecer la producción en otros países y desmotivar la producción para acá, ¿verdad? Esa sería una. ¿Cuál otra se les ocurre, compañeros? ¿Interés político, licenciado? Bueno, eso podría ser la motivación, ¿verdad? Pero me refiero al mecanismo como tal. Licencias. ¿De calidad? Ahí dijeron dos, licencias, requisitos de calidad, certificados fitosanitarios, todos esos pueden fungir como barreras no arancelarias. Ahora, ojo que las barreras no arancelarias no necesariamente tienen que tener esa intención, ¿verdad? Pueden haber, por ejemplo, razones legítimas, o no solo no legítimas, ¿verdad? Pueden haber razones por las cuales un país puede decidir poner barreras no arancelarias que no necesariamente tengan que ver con restringir el ingreso de la mercancía. Pero funcionalmente lo que siempre terminan haciendo es actuando de la misma manera que los aranceles, ¿verdad? La más común son las cuotas de importación. Las cuotas de importación que esta sí es muy similar al arancel porque consiste de una restricción específicamente al ingreso de una mercancía, ¿verdad? Entonces, se pone un límite en la cantidad total de un producto que puede ser importado a un país. Por ejemplo, un caso bien común de esto es los quesos franceses a Estados Unidos. En Estados Unidos generalmente hay una cuota de quesos franceses, de ciertos quesos franceses que pueden ingresar al país, y entonces una vez se llega a esa cuota no se puede ingresar más producto. Ahora, viéndolo desde el punto de vista de este esquema de acá que hemos trabajado, y si quieren vamos a borrar acá solo para ver cómo funcionaría. Una cuota de importación va a efectivamente crear la misma situación que los aranceles, excepto que el mecanismo va a ser diferente, es decir, cómo se da el ajuste va a ser diferente. Nuevamente yo tengo mi curva de oferta y demanda, ¿verdad? Y digamos que estoy en este nivel de precios por acá. Vamos a poner peso 1. Esta va a ser la cantidad local ofrecida. Y esta va a ser
la demanda. Y la brecha, al igual que cuando estábamos hablando de aranceles, va a ser cubierta por importaciones. Entonces, toda esa brecha es cubierta en la actualidad o en el momento por importaciones. Muy bien. ¿Cómo funcionan las cuotas de importaciones? De acuerdo a lo que vimos, compañeros. ¿Qué es lo que hacen? Limitar unidades de importación. Exactamente. Entonces, en este esquema, funcionalmente lo que harían sería que ahora las importaciones van a tener un límite rígido, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, esta es importación sub 1, ahora la importación sub 2 no puede pasar de acá. ¿Qué pasa ahí, compañeros? Si las importaciones solo pueden llegar hasta acá. ¿Qué le pasa a la brecha entre oferta y demanda a ese nivel de precios? La demanda disminuye. Ahí todavía no. Antes de que la demanda disminuya, algo tiene que pasar, compañeros. ¿Qué preguntó, Lick? Disculpe, es que no escuché muy bien. Ahora que yo ya puse la cuota de importación y que el número máximo de importaciones se ubica aquí en el valor de M2, ¿qué va a pasar? La oferta crece. Todavía no. Antes de que la oferta no crece solo por eso. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Aumentaría el precio o no? Aumentaría el precio, excelente. ¿Y por qué aumentaría el precio? Por la cuota de importación, porque eso... Sí, pero específicamente, ¿qué está causando la cuota de importación? Poca oferta. Poca oferta, ¿verdad? Es decir, cuando yo tengo el nivel de importaciones en M1, la oferta global es igual que la demanda. Por eso es que este precio está aquí, ¿verdad? Porque toda la brecha entre oferta y demanda está siendo cubierta por importaciones. Cuando las importaciones se contraen, porque yo tengo un límite al volumen de importación que se permite de este producto, entonces yo lo que voy a tener es un nivel de oferta que es inferior al de la demanda, ¿verdad? Entonces la demanda va a ser mayor a la oferta. La demanda global, ¿verdad? Perdón, la oferta global, o sea, la oferta local más las importaciones va a ser menor que la demanda. Y eso genera una situación de escasez. Cuando yo tengo una situación de escasez, yo lo hago, lo que el mercado como se ajusta ante esa situación es mediante un aumento de precio, ¿verdad? Entonces, las cuotas de importación efectivamente lo que terminan haciendo es creando una escasez artificial. Y al crear una escasez artificial, yo aumento el nivel de los precios. Al aumentar el nivel de los precios, digamos que hasta aquí llegan las importaciones. Entonces, al aumentar el nivel de los precios, yo voy a causar dos cosas, ¿verdad? La primera
que ocurren simultáneamente, ¿verdad? Pero viéndolo desde el lado de la oferta, la primera es que esto va a incentivar a más productores locales a entrar al mercado. Es decir, ante el aumento en los precios que es causado por la escasez en los productos, un número mayor de productores locales van a entrar al mercado ya que tienen una mayor oportunidad de generar ganancia. La segunda es que los consumidores van a empezar a salir del mercado porque los precios van a aumentar por encima del nivel que ellos están dispuestos a pagar. Cuando esto ocurre, se alcanza un nuevo nivel de precios, ¿verdad? Que se encuentra por acá. Y entonces yo ya tengo acá una nueva oferta y una nueva demanda, ¿verdad? Y un nuevo nivel de importaciones. En este caso, los excedentes tanto del consumidor como del productor se comportan de la misma manera exactamente que se comportan cuando se establecen aranceles. Es decir, el excedente del consumidor va a disminuir, el excedente del productor va a aumentar. Sin embargo, en este caso no van a haber ingresos fiscales, ¿verdad? Debido a que yo no le estoy poniendo un arancel al producto que se pueda trasladar al consumidor, sino que simplemente estoy creando una escasez artificial. Y como consecuencia de esto, estas políticas tienden a ser mucho más costosas, ¿verdad? Porque si lo pensamos, cuando nosotros teníamos aranceles, parte del excedente que el consumidor perdía se le trasladaba al productor y otra parte se le trasladaba al gobierno, ¿verdad? Pero en este caso, nosotros solo tenemos el aumento del excedente del productor que está acá. Todo este excedente del consumidor que se perdió, no se le traslada a nadie. Entonces, todo eso es costo de política, ¿verdad? Y como consecuencia de eso, estas son políticas que tienden a ser mucho más costosas. Por esta razón, es una política que se utiliza con mucho menos frecuencia que los aranceles. Es decir, los aranceles se utilizan como medida principal para restringir el comercio y este tipo de política, es decir, las cuotas de importación, son utilizadas con mucho menos frecuencia. Las únicas ocasiones en que ocurre tiende a ser cuando hay un producto cuya demanda es muy inelástica. Es decir, que no cambia ante variaciones en el precio, ¿verdad? Y eso se relaciona un poco a lo que hablábamos de competencia monopolística, ¿verdad? De que son productos diferenciados que tienen una demanda que no reacciona a los precios, ¿verdad? Entonces, de esa manera yo puedo proteger a mi industria local estableciendo un límite rígido sobre los montos de importación que pueden ser utilizados, ¿verdad? Entonces, así es como funcionan las cuotas de importación. ¿Se comprende esto, compañeros? ¿Alguien tiene alguna duda? Todo claro, Lick. Todo claro, Lick, gracias. Ok, muy bien. Muy bien. Otra barrera no arancelaria que se utiliza
son los subsidios, ¿verdad? En este caso, el gobierno cubre los costos de producción de los productores locales de tal manera que permite a los productores locales entrar al mercado a un nivel de precios más bajo. Es decir, desplaza la curva de oferta local. Y esto lo que hace es hacer, básicamente, como les digo, en general estas terminan funcionando todas de la misma manera, pero esencialmente lo que va a ocurrir cuando nosotros tengamos un subsidio es que si yo tengo una oferta local que parte de acá, digamos que parte del origen, yo ahora voy a tener una oferta local que está dispuesta a ofrecer incluso a un precio de 0, ¿verdad? Entonces digamos que va a partir de acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque incluso a ese nivel, el gobierno me va a pagar lo suficiente como para que valga la pena para que yo lo empiece a producir, ¿verdad? Hacerla ahora. ¿No? Entonces, si quieren lo vemos así de esta manera, ¿no? Vemos que partimos de nuestra curva de demanda, de oferta y demanda normal, ¿verdad? Y tenemos como siempre entonces yo voy a tener aquí importaciones. ¿Qué ocurre con los subsidios? Pues los subsidios lo que efectivamente harían es desplazar la curva de oferta hacia la derecha, ¿verdad? Es decir, los productores van a producir más no porque el precio haya aumentado, sino porque la cantidad o porque el gobierno va a cubrir sus costos de producción de las primeras unidades de producción, ¿verdad? Entonces podríamos decir que el gobierno va a cubrir, digamos que el subsidio equivale a esto. El gobierno va a cubrir esa cantidad de producción. Y entonces eso consecuentemente va a hacer de que la cantidad que yo pueda ofrecer a un nivel de precio sea mayor. En este caso, lo curioso que nosotros podemos observar acá es que el excedente del consumidor no disminuye. Es decir, el excedente del consumidor aumenta o se mantiene, perdón, porque en este caso el precio no aumenta. Sin embargo, este nivel de producción de acá debe ser cubierto por el gobierno, ¿verdad? Entonces, el costo de la política es ese dinero que el gobierno tiene que cubrir por subsidiar al productor. A ver, si quieren, compañeros, por ahí dejamos la clase del día de hoy. Regresamos a ver las otras políticas, las otras tipos de barreras que existen el día jueves y ya empezamos a ver ejemplos numéricos entre jueves y viernes.